Buenos días, señores. Hoy quisiera compartir con ustedes dos momentos de mi vida que me marcaron y que a la postre hicieron que yo me convirtiera, no convertir, devenir en francés, terminar siendo, disculpen, una persona que prácticamente puedo considerarme enemigo del comunismo. O sea, no solo que sea anticomunista, sino que a lo largo, lo primero que viví y lo otro es que sufrí los daños que ha hecho el comunismo y directos, ¿no? Los daños directos, no estamos hablando más allá de los daños, el crimen que le ha hecho el castrismo a Cuba. Bueno, los que me conocen saben que nosotros vivíamos durante 6 años vivimos cerca de Jobabo, a 5 kilómetros exactamente, en un lugar que se llamaba La Conchita, que eso está entre el municipio de Jobabo y Colombia. Y hay dos momentos de mi vida que hicieron que yo cambiara. Evidentemente, en el paquete de base de cada persona ya vienen ciertas configuraciones, por decirlo de alguna manera. Incluso depende también incluso del coeficiente que puedan tener intelectual, que puedan tener el coeficiente de aprendizaje, que puedan tener ciertas personas. Pero hay cosas que te marcan en la vida y entonces las quisiera compartir con ustedes para después decirle, ya cuando pasé a algunas, pudiéramos decir, confrontamientos directos con la policía. Bueno, lo primero es que una vez unos primos míos, primos hermanos, uno de ellos me dijo, vivían en Jobabo, me dijo, yo siempre iba a la casa de él, chiquitico, 3 juguetes al año, caballero, ¿eh? ¿Ustedes se acuerdan? Que duraban un día cada juguete, en la época que la gente dice de oro, y te pedían una semana para cola para comprar esos 3 juguetes. A mí no se me olvide, yo veo que la gente dice que aquello era un paraíso en los 80. No, eso fue en los 80. Y yo siempre llegaba a la casa de mi primo y miraba que él tenía un rifle de juguete y un revólver. Y yo miraba aquello. Siempre iba. Después de saludar, yo iba allá. Y un día, me imagino que hayan ido a pescar porque mi padre siempre mataba chivo y eso y hacía... teníamos cierta prosperidad con animales. Y me acuerdo que el primo mío me dijo, oye, ve a la casa que te voy a regalar el revólver que tú siempre miras. Él tenía como 14 años, yo debo haber tenido 8, 9 el máximo. Y yo me acuerdo que un viernes yo tenía que caminar, caballero, casi 4 kilómetros para ir a mi escuela y virar cada día a pie. A veces teníamos oportunidades o el chance, la suerte de que pasara un tractor, que pasara un camión. Pero durante 6 años era ir y virar a pie. Y yo me acuerdo que el viernes dije, voy, y tuve la suerte que cuando salí de Berrocal, pues pasa un tractor y me recoge. Llego a la casa, ahí hay un slum, no me acuerdo si almorcé o no. Yo me acuerdo que me puse un pantaloncito, es el único pantaloncito que tenía. Cogí unas habitas y saliendo al terraplén, pues otro tractor y llegué a Jobabo. Fui directo a casa de mi primo y me dio el revólver, le eché en mis habitas. Y eran aproximadamente las 2 de la tarde cuando llegué a lo que se llamaba el crucero, ¿no? Que uno cogía, esperaba ahí horas y horas algún transporte de la gente que iba a Dos Hermanos, Berrocal, Las Conchitas o Colombia. Y yo me acuerdo que llegué ahí, mucho sol, y pasaron las horas, y pasaron las horas, y pasaron las horas, y no pasaba nada. Entonces quise yo, que tenía un hambre terrible, andaba con 20 centavos en mi bolsillo y fui a la panadería. Ahora yo no me acuerdo, creo que se llamaba La Unión, pero puede que se llamaba El Progreso, en Jobabo. Cuando aquello en las tunas nunca hubo pan por la libre, picaban el pan en 4 partes. Pero yo me acuerdo que había una señora gruesa, de tez oscura, y yo le dije, con mis 20 centavos, un cuartico valía un medio. Le dije, ¿usted me pudiera vender un pedacito de pan? Y ella me dijo que no. Yo tenía un hambre y yo soy una persona que siempre fui delgado. Y imagínese tú, 7, 8, 9 años, ¿cómo pudiera estar yo? Una pulga.
Y regresé y siguieron pasando el tiempo y vinieron unos muchachos allí, había vagones de caña y yo empecé a jugar con aquellos muchachos, tirarse trozos de caña. Pues bien, llegó las 5, las 6 de la tarde, qué sé yo, y pasó la mujer con el marido. Eso es una imagen que me quedó toda la vida. Disculpen, esto está siendo extenso. El marido con una bicicleta, en el manubrio de la bicicleta, una lata de sancocho y un saco que se veía que eran panes, y ella con otro saco de panes. Y eso me marcó mucho, porque yo sabía que eso era para los animales. Y sin embargo, yo era un niño, así, flaquito, que tenía hambre, y ella fue incapaz de venderme el pan. Y yo jamás, increíble, yo jamás la culpé a ella. Siendo un niño de 8 o 9 años, yo sabía que era el sistema. Porque mi padre, nosotros éramos de Las Tunas, nos fuimos a Jobabo y después volvimos a Las Tunas. Mi papá nunca quiso hacer el traspaso de la libreta para Jobabo, porque él tenía pensado regresar. No, la mayor parte de esos 6 años yo no comí pan, que me gusta el pan, caballero. Y cuando es el pan era un poquito rico. Pues ¿quién te dice a ti que eso me marcó? Y acabé siempre cuestionándome cosas. Y en ese mismo lugar, en el crucero de Jobabo, también me pasó algo. Por eso yo estudié la ingeniería. Ahí está la base, caballero. Hay que ver las señales cuando chiquito. Estábamos ahí. Me acuerdo que llega uno que en Jobabo le decían jipón o 4 puertas, un jeep UAS, y se baja un hombre en unos jeans cañeros de aquellos que había, cuando se viraban, usaban doblado, y una camisa a cuadros. Y había allí en el crucero, nosotros llevábamos horas también esperando, y había mucha gente fea, la gente de que hay en esos montes, porque pasan mucho trabajo, no es una cuestión de genética. Y yo me acuerdo, que no se me olvida, quizás ese hombre está enterrado hace 60 años ya, y había un hombre, probablemente tenía 30 años, probablemente tenía 40, pero no tenía dientes, estaba flaquito y que sí, jorobadito, sentado en una traviesa. Y yo me acuerdo que se bajó de ese UAS un hombre y saludó a mi mamá, habló con ella, era uno de los prados de Jobabo, y cuando él se fue yo vi que la persona que era diferente, ¿entiendes? Y yo pregunté, ¿y ese quién? Y me dijo, ese es el ingeniero del central. Cuando llegamos a mi casa, que finalmente cogimos algo, yo le dije, mamá, yo quiero ser ingeniero. Porque en el contexto que yo me vi en ese momento era el que yo no quería estar. Y yo vi un marco de referencia. Ese señor que dentro del entorno que nosotros vivíamos, pues él había tenido éxito. Y eso era impensable en un lugar donde nosotros vivíamos. Y de hecho ya yo venía resentido porque, como yo le decía, vivíamos en Las Conchitas y yo tenía que caminar casi 4 kilómetros por la escuela, casi para virar. Pero para ver televisión, que es otra cosa que olvidé, disculpen, había que ir a Berrocal, algunas veces en casa del Quimi de Bacallao, que vivían bastante cerca, pero no eran personas demasiado agradables o familiares. Eran agradables, no familiares. O sea, venías a ver la televisión, pero te miraban de reojo. Pues nosotros íbamos a casa de Cernio Fernández, que en gloria esté, porque es imposible por una cuestión natural que estén vivos. Y nosotros veíamos televisión allá en Berrocal. Pero llegar allá, caminar de nuevo 3 o 4 kilómetros para ver televisión, y cuando llegamos a la aventura, que era a las 7:30, los episodios, como cariñosamente les decían, estaba Fidel Castro hablando. Y acababa a las 11 de la noche. Y en eso empezó el noticiero, porque había que hablar de lo que había dicho el comandante. Y bueno, te metían 2 horas más. Y tú veías lo que ibas a ver a la 1 de la mañana. Y entonces yo estaba resentido porque yo no entendía que si ese socotroco que repetía lo mismo, porque estoy cansado de pedirle a la gente que me digan algo inteligente que haya hecho Fidel Castro. Una cosa,
Fidel Castro no era inteligente, era una persona que no era capaz de dialogar, de exponer criterios, de aceptar criterios diferentes, discutirlo. Como decía Sócrates, solo una persona, solo una mente iluminada es capaz de entender una idea diferente sin tener que aceptarla. Y Fidel Castro, para las ideas diferentes a él, tenía una sola cosa: represión. No pudiéramos decir que Hitler y todos los grandes criminales eran inteligentes. No. Lo que pasa es que Fidel Castro logró que su sistema represivo se mantuviera en el poder. No tuvo la desgracia o la suerte que corrió la humanidad, la suerte por la parte humana, de que Mussolini, Hitler y esos grandes criminales pues cayeran. Porque Fidel Castro, el único éxito que ha logrado no es la represión, porque no es el primero, sino que se mantenga durante tantos años y aún así, que todo el mundo lo sabe, que es una dictadura criminal, pues traten las democracias de blanquearlo. Y caballero, me encantó lo que dijo Marco Rubio a su arribo a Europa, a Francia. Mejor, imposible. Yo me imagino que los cuchemar, las malas noches, continúan en La Habana, porque más claro, imposible. La verdad que tiene una claridad del tema cubano imposible de igualar. O sea, en Cuba, para que haya un cambio económico, tiene que haber primero un cambio político. Entonces no me voy a redundar en eso, porque al final, de cierta manera, yo también quisiera que las cosas fueran rápido por la libertad de Cuba, pero desgraciadamente, como dije hace algunos días, el comunismo es un cáncer que es muy difícil de curar. Deberán pasar años. Así que no esperemos que van a pasar días para que se acabe. Aunque, como siempre digo, no creo que dure el resto de la administración Trump. Venezuela está comprando tiempo para que pase la administración Trump. Eso, y la dictadura hace lo mismo, tratar de pasar estos 3 años. Y, caballero, deben tenerlo claro, si el castrismo sobrevive a Donald Trump, los hijos de los hijos de los hijos de nuestros nietos van a seguir con castrismo en Cuba. Porque si sobrevive a esto, sobrevive a todo. Así que, por terminar, cuando me volví quizás un poco radical contra la policía, hay más anécdotas que principal en la policía castrista, pues siempre tuve aquello, ¿no? Le decía, de 7 o 8 años. Fue en Remedios, en Remedios, a pesar de que tuve una acción en Las Tunas que no la puedo contar, en un carnaval, porque sí hubo una agresión física contra un policía que, pobrecito, todavía debe estar como el perro dando vueltas cuando se va, mirándose el rabo, buscándose el rabo cuando se va a caer. Pero en Remedios sí, porque además todo el mundo lo supe. Yo trabajaba en Meliá Las Dunas y me había quedado un poquito tarde, no sé por qué, trabajaba de hecho en un buró. Debe haber sido porque traía un paquete de granita de limón escondido, porque por ley yo tenía que devolverle el golpe, caballero, algo que yo considero inmoral, que es pero en Cuba no se llama hurto, se llama traslado de producto, porque el castrismo te roba bastante. Y yo me acuerdo que tenía un paquete de granita, eso pesa 1 kilo. Y bajándome de la guagua, camino Pescavilla de Remedios, que está al lado de Texas, funcionaba Pescavilla. Hay un visitaxi, caballero, tuve dos acciones así, donde 2 visitaxeros, chivatos que trabajan para la policía, y no tuve la suerte en ninguna de las veces de remarcar en el rostro para acordarme. Felicidades, visitaxero chivato. Pues, ¿quién dice así? Que se baja un tipo rápido, va otro en una bicicleta ahí, y el tipo lo empuja y lo agrede, y el tipo se cae, el de la bicicleta. Y cuando digo, oye, me dice, policía. Déjeme explicarle quién era a la gente de Remedio. Era un tipo bien trigueño que era jefe del DTI.
bien trigueño. Después, porque a veces yo no soy bueno para las caras, yo vi uno que estaba en un grupito de músicos en Remedio, pienso que era ese, pero no lo puedo asegurar. Y por supuesto, es que a mí importame que tú seas policía. No le puedes dar, oye, que te tranco. No, tú me vas a trancar, ¿entiendes? No te voy a decir las palabras. Y en eso llega una patrulla. Y yo, a mí se me olvidó con el abuso del paquete de granita. Llegó la patrulla y le dije al tipo, ni tú ni ellos le pueden dar. Me acuerdo que frente a Pescavilla, ahí a un lado, hay un muchacho que es medio gordito, que vende cosas, que me han dicho cosas de él. No sé si es verdad, así que no voy a decir nada. La cosa es que el tipo se calmó, montaron al muchacho, el bicicletacero, vuelvo y repito, desgraciadamente no lo vi para haberle llamado después. Y yo seguí, yo vivía en Independencia 52, vivía yo, Oíste, seguroso, soy yo el que vivía allí. Que es al lado, la próxima cuadra. Y cuando llegué a mi casa, que dije, ay, mi madre, se me cogen con esto. Bueno, esa fue la primera vez que ya yo estaba dispuesto a enviarle a San Pedro un castrista. Así que nada, ahora lo voy a dejar ahí porque ya veo que se ha hecho tarde, ha sido largo, pero a esos momentos de mi niñez es lo que quería compartir con ustedes. Momentos como esos es lo que te hacen que tú definas cómo va a ser tu vida a posteriori, ¿no? Y esos momentos, cuando tenía 8, 9 años, porque los dos pasaron casi simultáneamente, eso me definió, disculpen, mi postura respecto al comunismo, que es lo que soy hoy. Y acá soy el más desagradable cuando alguien me habla de socialismo, de igualdad y de todas esas cosas. El más desagradable porque estos países van a eso. ¿Van a ser como Cuba? No, porque las condiciones son diferentes. La cultura es diferente, pero van a eso, a una sociedad igualitaria, pero que se mide por aquello que el que menos produce, entiende, el que más trabaja, el que más se esfuerza, pues ahí quieren ir principalmente aquí en Quebec. Yo no, si Dios quiere, Dios mediante, como decimos, allá andaré con mis huesos en Alberta, porque ya para Estados Unidos sería muy tarde. Así que nada, lo dejo aquí y como siempre digo, abajo el castrismo y viva Cuba libre.